En el día 22 de julio de 2011, la tranquilidad de Oslo fue brutalmente interrumpida. La capital de Noruega, conocida por su paz, seguridad y alto nivel de vida, se convertiría en escenario de uno de los atentados más impactantes de la historia europea moderna. Pero pocos imaginaban que aquella mañana tranquila escondía un plan meticuloso para sembrar terror. Anders Behring Breivik, noruego de 32 años, vivía aparentemente una vida discreta. Residía solo en Porsgrunn, al sur de Noruega, y mantenía una rutina que mezclaba trabajo manual y estudios ideológicos extremistas. Detrás de esa fachada, él venía preparándose físicamente y mentalmente para lo que llamaba su misión. Breivik estaba obsesionado con teorías conspirativas e ideologías de extrema derecha. Veía la inmigración, el multiculturalismo y lo que denominaba como islamización de Europa como amenazas existenciales para el futuro de la civilización occidental. Esas creencias distorsionadas fueron el combustible para el ataque que estaba por venir. Sus planes comenzaron meses antes. En su apartamento montó un verdadero taller de muerte. Allí fabricó grandes cantidades de explosivos caseros, usando ingredientes fácilmente encontrados en el mercado agrícola noruego. La bomba que construyó era capaz de destruir edificios enteros. El objetivo principal de la explosión sería el centro gubernamental de Oslo, donde estaban sediados importantes ministerios y oficinas del Partido Laborista, partido de izquierda que Breivik consideraba responsable del derrumbe de la identidad nacional. Era allí donde quería causar daños simbólicos y reales. Él eligió cuidadosamente el momento del ataque. Sabía que, a las 3:16 de ese día, el movimiento sería grande en el edificio central. Para asegurarse de que todo saliera según lo planeado, se vistió con ropa que le ayudaría a pasar desapercibido, incluida una chaqueta de pintor, para disfrazar el transporte de la bomba. Conduciendo un camión alquilado, Breivik llegó al centro de Oslo y estacionó cerca del edificio del Ministerio de Justicia. Allí dejó la carga mortal dentro del vehículo y activó el temporizador. Luego, salió tranquilamente, como si nada hubiese hecho. Minutos después, una poderosa explosión sacudió la ciudad. La fuerza de la detonación fue equivalente a aproximadamente 950 kilogramos de TNT. Una cratera de casi 2 metros de profundidad se abrió en el asfalto. Vidrios volaron por todas partes, y los edificios cercanos sufrieron daños severos. El caos tomó las calles de Oslo. Muchos pensaron que era un accidente industrial. Pero no lo era. Esa explosión era solo el primer acto de una matanza aún mayor. Mientras la ciudad intentaba entender qué había ocurrido, Breivik ya estaba en camino hacia su segundo objetivo. El campamento de verano de la Juventud Laborista, ubicado en la isla de Utoya, a unos 40 km de la capital. El campamento anual organizado por el Partido Laborista reunía a cientos de jóvenes entre 14 y 25 años. Participaban en debates políticos, actividades recreativas y charlas sobre liderazgo. Nadie esperaba que ese ambiente de aprendizaje y diversión fuera transformado en un campo de horror. Breivik llegó a la isla cerca de las 5:20. Vestía uniforme policial y llevaba consigo una mochila llena de armas. Entró sin levantar sospechas, y tan pronto como pudo actuar, comenzó a disparar indiscriminadamente contra los jóvenes desarmados y asustados que corrían buscando refugio. Durante más de una hora, recorrió la isla persiguiendo víctimas, disparando tiros y gritando palabras de odio. Algunos jóvenes intentaron escapar nadando hasta la otra orilla, pero muchos se hundieron bajo los disparos o murieron de hipotermia. La escena era de puro terror. En total, 69 personas perdieron la vida en la isla de Utoya. La mayoría tenía menos de 20 años. Entre los fallecidos estaban futuros líderes, estudiantes prometedores, soñadores que nunca tendrían la oportunidad de realizar sus proyectos de vida. Fue el mayor número de víctimas en un único evento en la historia de Noruega. Cuando la policía finalmente llegó a la isla, encontró un escenario devastador. Cuerpos esparcidos, gritos de desesperación y sangre por todos lados. Breivik fue arrestado sin ofrecer resistencia. En su cara, una sonrisa gélida. Había cumplido su misión, como lo llamó en su manifiesto. Esa tarde del 22 de julio, Noruega cambió para siempre. Un país pacato,
ejemplo de democracia e igualdad, enfrentaba el peor atentado terrorista de su historia. Pero nadie sabía aún quién era el autor, cuál era su motivo ni cómo alguien tan común había sido capaz de tanto horror. Anders Behring Breivik nació en Oslo, el 13 de febrero de 1979. Hijo único de una profesora noruega y un diplomático vietnamita que lo abandonó siendo bebé, creció en un entorno marcado por cambios constantes y falta de referentes paternos estables. A pesar de haber tenido acceso a una educación pública de calidad, Breivik mostraba dificultades sociales desde pequeño. Fue descrito por compañeros y profesores como un joven inteligente, pero solitario, con tendencias narcisistas y altamente influenciable por grupos extremos en Internet. En los años 2000, mientras trabajaba como jardinero y luego como empresario autónomo en el sector de juegos online, Breivik comenzó a alejarse del mundo real y a sumergirse profundamente en foros web relacionados con la extrema derecha europea. Allí encontraba respuestas a sus frustraciones. Empezó a absorber contenidos radicales con obsesión. Sus principales focos eran sitios que predicaban el odio al Islam, a la inmigración y al multiculturalismo. Para Breivik, estos temas representaban una amenaza existencial a la identidad europea y a la cultura cristiana tradicional. En 2006, Breivik viajó a Londres y se afilió brevemente al Partido de la Independencia del Reino Unido, UKIP, grupo político de derecha. Sin embargo, pronto percibió que los movimientos partidistas no tenían la fuerza que esperaba para combatir las causas que decía defender. Fue en ese periodo que desarrolló una visión mesiánica de sí mismo. Creía ser el soldado ideal capaz de salvar a Europa de un futuro dominado por el Islam. Se consideraba parte de una élite guerrera que debía actuar sola, sin depender de instituciones o gobiernos. Estudió métodos de terroristas islámicos, como los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos y el atentado en Madrid en 2004. Pero su mayor interés estaba en aprender cómo planear operaciones letales con pocos recursos, algo que llamaba guerra asimétrica individual. Escribió un manifiesto de más de 1500 páginas titulado 2083, una declaración de independencia europea. En él detallaba su visión política, sus planes futuros y justificaba el uso de la violencia como forma de alertar a Europa sobre el peligro de lo que llamaba islamización cultural. El nombre del documento hacía referencia al año en que imaginaba que Europa estaría completamente bajo dominio islámico, si nada se hacía. Según Breivik, su misión era despertar a la población antes de que fuera demasiado tarde. En el manifiesto elogiaba a otros terroristas y masacres anteriores, incluso a figuras extremistas, y llegaba a citar nombres como Adolf Hitler y Osama Bin Laden, aunque negaba cualquier vínculo con el nazismo clásico. También copiaba técnicas de marketing digital para difundir sus ideas. Creó perfiles falsos en redes sociales, produjo vídeos y usó un lenguaje accesible para atraer simpatizantes. Sus publicaciones estaban cargadas de miedo, odio y manipulación emocional. Poco a poco, Breivik fue dejando de lado cualquier sentido de realidad. Se veía como un líder espiritual y militar, usando seudónimos como Caballero Templario, y firmaba mensajes con símbolos medievales. Todo esto formaba parte de su construcción mental de Guerra Santa. Pasó meses preparándose físicamente para el ataque. Entrenaba armas en campos clandestinos, estudiaba mapas de los lugares objetivo y simulaba situaciones de tiroteo. También entrenó técnicas de disfraz y evasión policial, como si estuviera preparándose para una verdadera batalla. Seleccionó el Partido Laborista noruego como blanco porque creía que sus políticas de inclusión y diversidad eran el motor principal del cambio social que tanto rechazaba. Para él, matar a los jóvenes de Utoya era eliminar a la nueva generación de líderes que mantendrían esta visión del mundo. Al mismo tiempo, se convenció de que su ataque sería el inicio de una revolución. Creía que miles de personas seguirían su ejemplo y que Europa despertaría ante lo que llamaba invasores culturales. Eran delirios de grandeza alimentados por años de aislamiento y exposición a ideologías extremas. En el momento en que las noticias sobre la explosión en Oslo y el tiroteo en Utoya comenzaron a circular, el mundo observó perplejo lo que parecía ser una tragedia sin precedentes en la tranquila Noruega. Países aliados y organizaciones internacionales se movilizaron rápidamente para expresar solidaridad al pequeño país nórdico. Primero llegó la alarma,
Una bomba había explotado en el centro de Oslo. Luego, la confirmación de un tirador actuando en una isla llena de jóvenes. Estos dos eventos separados, pero conectados por un único ejecutor, generaron pánico generalizado y levantaron dudas sobre la seguridad de un país hasta entonces considerado inmune a ataques terroristas. El primer ministro de Noruega en ese momento, Jens Stoltenberg, quien más tarde se convertiría en secretario general de la OTAN, fue uno de los primeros en manifestarse públicamente. En un discurso emocionado, afirmó que nuestra respuesta debe ser más democracia, más apertura y más humanidad, palabras que resonarían por todo el país en los días siguientes. Stoltenberg estaba en Oslo en el momento del atentado. Su discurso ayudó a calmar a la población y definió el tono de la reacción nacional. No ceder al miedo, no retaliar con violencia y no permitir que el odio dividiera a la sociedad. Fue un ejemplo de liderazgo en tiempos oscuros. La comunidad internacional también respondió con fuerza. Líderes mundiales como Angela Merkel, Alemania, Barack Obama, Estados Unidos, y François Hollande, Francia, expresaron condolencias y apoyo al pueblo noruego. La Unión Europea declaró un minuto de silencio en Bruselas en homenaje a las víctimas. Cuando se reveló el nombre de Anders Behring Breivik, sorpresa aún mayor tomó al mundo. Se trataba de un ciudadano noruego blanco, nacido y criado dentro del sistema social más igualitario del planeta. No era extranjero, no era musulmán y no formaba parte de grupos terroristas conocidos. Esta revelación impactó especialmente a Europa. Muchos esperaban que el terrorista fuera alguien ligado al extremismo islámico o a redes internacionales de terror. Pero la realidad fue otra. El atacante era europeo, hablaba varios idiomas y tenía pleno acceso al confort de un Estado moderno y rico. El hecho de que Breivik actuara solo, sin apoyo organizacional, aumentó el temor global de que el terrorismo individual se estuviera convirtiendo en una nueva amenaza. Ataques como el suyo, realizados por individuos radicalizados en línea, comenzaron a verse como un nuevo tipo de riesgo difícil de predecir y evitar. Mientras tanto, la población noruega enfrentaba el dolor de las pérdidas. Familias enteras lloraban la muerte de hijos, hermanos y amigos. Velatorios colectivos se realizaron en las principales ciudades, y centros comunitarios se convirtieron en puntos de apoyo psicológico y encuentro para familiares de las víctimas. En toda Noruega, mensajes de resistencia y amor comenzaron a surgir. Carteles con frases como "No tenemos miedo", "Vi Erik Kered", aparecieron en plazas, escuelas y estaciones de tren. Miles de personas se reunieron en manifestaciones pacíficas, llevando flores y velas en memoria de quienes partieron. La ciudad de Oslo se transformó en un mar de luces y flores. En la plaza del Palacio Real, miles de ciudadanos se reunieron para cantar himnos nacionales y expresar su unidad. Las imágenes conmovieron al mundo y mostraron el verdadero espíritu noruego. Fuerte, resiliente y compasivo. La prensa mundial cubrió estas reacciones con énfasis. Diarios como The New York Times, Le Monde y BBC destacaron la forma en que Noruega manejaba el trauma. Con dignidad, diálogo y coraje. El país se convirtió en ejemplo de cómo responder al terror con valores humanos, y no con odio. En redes sociales, etiquetas como @Norvay-Strong y @Pray for Norway se hicieron virales. Artistas, celebridades y anónimos compartieron mensajes de apoyo. La etiqueta @OneLoveUtoya, creada por fanáticos del cantante británico Robbie Williams, se convirtió en símbolo de solidaridad hacia los sobrevivientes y familiares de las víctimas. A pesar del dolor, el país mantuvo su postura histórica de tolerancia y apertura. Nadie exigió cambios radicales en la política de inmigración ni llamó a sanciones severas sin juicio. Por el contrario, la prioridad fue comprender que había llevado a un hombre común a cometer tal barbarie. Noruega eligió el camino del entendimiento, la reflexión y la justicia. Y mientras el mundo miraba perplejo, el país iniciaba un proceso judicial que sería tan simbólico como doloroso: el juicio de Anders Behring Breivik. Era hora de enfrentar el rastro del terror, cara a cara. En abril de 2012, exactamente 10 meses después del masacre, comenzó el juicio de Anders Behring Breivik en el Tribunal de Oslo. Fue un momento esperado con expectativa y tensión por todo el país. Para muchos noruegos,
Sería la primera vez que verían en persona al hombre responsable de tanta tragedia. El proceso duró 7 semanas y fue transmitido en vivo para garantizar transparencia. La prensa internacional cubrió el caso con atención, y cientos de sobrevivientes, familiares de las víctimas y expertos fueron escuchados durante el juicio. Cada testimonio era una nueva ola de dolor e indignación. Breivik compareció al tribunal vestido con ropa civil. No mostraba remordimiento. Al contrario, usaba gestos simbólicos como el saludo nazi invertido, mano levantada a la altura del hombro, y declaraba públicamente que no se arrepentía de sus actos. Esta frialdad generó revuelo entre los presentes. El punto principal del juicio era determinar si Breivik estaba mentalmente sano en el momento del crimen. Si se consideraba insano, podría ser internado indefinidamente en una institución psiquiátrica. Caso contrario, enfrentaría una pena de prisión con revisiones periódicas. 2 informes psiquiátricos fueron realizados. El primero indicó que Breivik sufría de trastorno de personalidad narcisista y delusión ideológica extrema, sugiriendo que era psicótico. El segundo concluyó que era plenamente consciente de sus acciones, aunque con tendencias psicopáticas. El equipo judicial optó por la segunda evaluación. En julio de 2012, el tribunal decidió que Breivik era mentalmente sano, y por lo tanto, responsable de sus crímenes. Esta decisión permitió que fuera condenado a prisión, y no a internación compulsiva. Durante el juicio, Breivik tuvo permiso para hablar sobre sus motivaciones. Aprovechó para defender su ideología, criticar la inmigración, elogiar movimientos de supremacía blanca y justificar su ataque como un acto de guerra. Sus palabras eran recibidas con silencio pesado o protestas ahogadas en el tribunal. Por otro lado, lo que más atención captó fueron los testimonios de las víctimas y familiares. Jóvenes que sobrevivieron al tiroteo en Utoya contaron historias de coraje, miedo y duelo. Algunos lloraban al recordar a los amigos que perdieron. Otros relataron secuelas emocionales que llevarían para siempre. Una madre contó cómo perdió a 2 hijos en el campamento. Un padre describió el vacío dejado por su hijo único. Hermanos hablaron de la falta de sentido de la vida sin sus hermanos menores. Cada palabra resonaba en las paredes del tribunal y en los corazones de quienes escuchaban. El fiscal cerró su discurso con una frase marcada: «Este hombre intentó matar la esperanza de Noruega. Pero ella sigue viva». Las palabras fueron ovacionadas por todos en el recinto, excepto por Breivik, que permaneció impasible. El 24 de agosto de 2012, el juez leyó la sentencia: 21 años de prisión, la pena máxima prevista en la ley noruega. Sin embargo, el sistema permite prórrogas si el criminal aún es considerado una amenaza para la sociedad, lo cual terminó ocurriendo. Fue condenado por 2 homicidios calificados, terrorismo y uso ilegal de armas. Durante el periodo inicial de detención, Breivik cumplió régimen de aislamiento riguroso, con hasta 22 horas diarias solo en su celda. Tenía derecho a algunos libros, computadora y ejercicios físicos supervisados. En los años siguientes, Breivik presentó varios recursos solicitando mejores condiciones de detención. En 2016, presentó una demanda contra el Estado noruego argumentando que su prisión violaba los derechos humanos. El caso llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó la solicitud en 2020. A pesar de estar preso, Breivik continuó difundiendo sus ideas extremistas. Escribió artículos, dio entrevistas controladas y mantuvo contacto con grupos radicales europeos. Esto generó debates sobre hasta qué punto debería tener derecho a la libertad de expresión dentro de la cárcel. Aunque todo, el juicio fue visto como un hito de cómo la justicia puede funcionar incluso frente al caos. Noruega demostró que es posible juzgar a un criminal sin perder sus valores democráticos, manteniendo la dignidad humana y respetando el Estado de Derecho. En aquel fatídico 22 de julio, más de 500 jóvenes estaban presentes en el campamento de verano de la Juventud Laborista Noruega en la isla de Utoya. Mientras 69 perdieron sus vidas, cientos lograron escapar por milagro. Cada uno de esos sobrevivientes lleva hasta hoy las marcas emocionales de aquel día. Muchos relataron que oyeron los primeros disparos creyendo que eran fuegos artificiales. Algunos estaban en reuniones políticas,
otros nadando o jugando cartas. La mayoría no entendió inmediatamente el peligro que estaba por enfrentar. Uno de los sobrevivientes más conocidos es Katrine Sandnes, quien en ese momento tenía 17 años. Estaba conversando con amigos cerca del auditorio cuando escuchó los disparos. Al percibir que era algo serio, corrió hacia adentro del edificio y se escondió detrás de una cortina, mientras Breivik pasaba disparando por el lugar. Permaneció en silencio absoluto por casi una hora, oyendo gritos y disparos lejanos. Cuando la policía llegó, salió descalza y en shock. Hoy, Katrine trabaja en proyectos sociales y da conferencias sobre salud mental y violencia política. Otra historia conmovedora es la de Vetle Lund HGH, que también tenía 17 años. Vio a amigos caer muertos ante sus ojos. Logró escapar nadando por más de 3 kilómetros hasta alcanzar la costa segura. Durante semanas, tuvo pesadillas constantes y tardó años en volver a entrar al agua sin sentir miedo. Además de las secuelas físicas, muchos sobrevivientes desarrollaron trastorno de estrés postraumático, TEPT. Algunos dejaron de asistir a la escuela, otros tuvieron crisis de ansiedad y depresión. Pero, poco a poco, muchos buscaron ayuda psicológica y comenzaron a reconstruir sus vidas. El gobierno noruego creó programas especiales de apoyo psicológico gratuito para todos los involucrados directa e indirectamente en los ataques. Familiares de las víctimas, sobrevivientes, testigos e incluso policías que participaron en el rescate tuvieron acceso a terapia continua y seguimiento médico. A pesar del dolor, algunos sobrevivientes decidieron usar sus experiencias como fuerza transformadora. Se convirtieron en activistas, artistas, escritores y educadores, difundiendo mensajes de paz, resistencia e importancia del diálogo en tiempos de polarización. Un ejemplo es Jon Ronen Asphey, quien perdió a su hermana menor en el masacre. Después de años lidiando con el duelo, escribió un libro llamado Du er ikke her, Tú no estás aquí, donde relata su trayectoria emocional y cómo intenta mantener viva su memoria. La cantante Margrethe Red, que estaba en Utoya y escapó saltando al mar, compuso una canción titulada Bergan Hek Ser Paavet, cada vez que miro el mar, en homenaje a las víctimas. La canción se convirtió en un himno de esperanza y curación para muchos que sufrieron el evento. Muchos sobrevivientes también se unieron para crear redes de apoyo mutuo. Grupos de terapia colectiva y encuentros anuales fueron organizados para recordar a los que partieron y fortalecer los lazos entre aquellos que pasaron por la misma tragedia. Una iniciativa simbólica fue la creación del Jardín de la Memoria, en Oslo, donde árboles fueron plantados en homenaje a cada una de las víctimas. Familiares y amigos son invitados a cuidar de ellos como forma de mantener vivo su legado. Además, en 2019 se inauguró el Centro de Memoria de Utoya, un espacio dedicado a la educación, reflexión y promoción de la democracia. El centro recibe a estudiantes, profesores y ciudadanos interesados en aprender sobre los riesgos del extremismo y la importancia de la tolerancia. Los sobrevivientes también dieron testimonios en foros internacionales sobre terrorismo doméstico y radicalización. Sus relatos ayudaron a países europeos a repensar estrategias de prevención y combate al extremismo en línea. Hoy, muchos de los sobrevivientes tienen hijos, carreras y vidas construidas, pero aún llevan consigo los recuerdos de aquel día. Y a pesar de eso, eligieron seguir adelante no con odio, sino con amor, determinación y la certeza de que la vida siempre vence, incluso frente al mayor horror. Durante los años que siguieron al masacre de 2011, el gobierno noruego lanzó una amplia revisión de sus sistemas de seguridad. Aunque el país era conocido por su baja incidencia delictiva y su alto nivel de confianza institucional, los eventos del 22 de julio revelaron lagunas en la detección de amenazas internas. Una de las primeras medidas fue la creación de una comisión independiente de investigación, formada por expertos en seguridad y exfuncionarios gubernamentales. Su objetivo era identificar dónde estaban las fallas y recomendar cambios urgentes. La comisión concluyó que la policía y los servicios de inteligencia tenían pistas sobre posibles riesgos para la sociedad, pero no les prestaron suficiente atención.
El enfoque tradicional se centraba en grupos terroristas extranjeros, no en ciudadanos locales radicalizados en línea. Como resultado, el PST, Servicio de Seguridad de Noruega, pasó por una profunda reformulación. Se incrementaron sus recursos y recibió entrenamiento especializado para detectar amenazas provenientes de individuos aislados, también llamados lobos solitarios en el ámbito de seguridad. Además, el gobierno noruego lanzó nuevas directrices para el monitoreo de redes sociales y foros extremistas en línea. Ahora existen equipos dedicados exclusivamente a rastrear contenidos que promuevan el odio, la violencia o inciten acciones terroristas. Otra modificación significativa fue en el acceso a explosivos y armamento. Antes de 2011, era posible comprar fertilizantes usados en la fabricación de bombas sin mucha supervisión. Hoy, hay registros obligatorios y límites claros sobre las cantidades que pueden adquirirse. En cuanto a las armas, el proceso de obtención de licencias también se reforzó. Ahora se requieren evaluaciones psicológicas más rigurosas y verificaciones del historial conductual antes de otorgar permisos de porte o tenencia. Eventos políticos y lugares frecuentados por jóvenes, como el campamento de Utoya, también recibieron nuevos protocolos de seguridad. Actualmente, estos espacios cuentan con planes de emergencia, puntos de evacuación y presencia policial preventiva. El gobierno creó además un sistema nacional de alerta rápida, inspirado en modelos europeos, para que cualquier sospecha de atentado terrorista sea comunicada inmediatamente entre las fuerzas de seguridad y organismos federales. La cooperación internacional también se fortaleció. Noruega comenzó a compartir información con países vecinos e instituciones como Europol, integrándose más profundamente a esfuerzos continentales de combate al terrorismo doméstico. También hubo una inversión importante en campañas educativas. Las escuelas empezaron a incluir temas como extremismo, manipulación ideológica y resiliencia emocional en los currículos, ayudando a los jóvenes a reconocer señales de radicalización. Surgieron programas de prevención que incentivan a familiares, profesores y amigos a denunciar comportamientos preocupantes antes de que se conviertan en tragedias. Estas iniciativas están basadas en el concepto de primera línea de defensa. Las personas cercanas saben cuando algo está mal. A pesar de todos estos cambios, Noruega mantuvo su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. No hubo persecución religiosa ni aumento automático de castigos. Todo se hizo con base en análisis de riesgo, transparencia y diálogo constante con la sociedad civil. En los años siguientes al masacre, artistas, cineastas, escritores y músicos comenzaron a transformar el dolor, la valentía y la resiliencia en obras que ayudaran a mantener viva la memoria de las víctimas y advertir al mundo sobre los peligros del extremismo. Una de las primeras grandes producciones fue la película 22 de julio, lanzada por Netflix en 2018 y dirigida por Paul Greengrass, conocido por películas como United 93 y Capitán Phillips. La cinta retrata los hechos reales del atentado, desde la explosión en Oslo hasta el tiroteo en Utoya, con énfasis en la historia de los sobrevivientes. La película muestra con realismo brutal la confusión, el pánico y la lucha por sobrevivir en la isla. Una de las escenas más impactantes es la reconstrucción del tiroteo en tiempo real, mostrando a jóvenes escapando desesperados mientras Breivik avanza disparando indiscriminadamente. Además, la película dedica tiempo al viaje de recuperación de uno de los sobrevivientes, Viljar Hansen, quien recibió 6 disparos y luchó para volver a caminar y recuperar su identidad después del trauma. Su historia simboliza la fuerza humana frente al horror. Otra producción destacada fue la película noruega Utia, 22 de julio, lanzada en 2018. A diferencia del estilo documental de Greengrass, esta optó por mostrar los eventos en tiempo real, dentro de la propia isla, con cámaras fijas y un único plano continuo que imita el punto de vista de una víctima. Dirigida por Erik Poppe, la película tiene una duración de 72 minutos, exactamente el tiempo que duró el masacre en la isla. Evita mostrar el rostro de Breivik, centrándose exclusivamente en las emociones y acciones de los jóvenes intentando escapar de la muerte. La decisión fue intencional. El objetivo era humanizar a las víctimas y evitar cualquier forma de glorificación del autor del atentado. Esta elección fue elogiada por críticos y sobrevivientes, quienes vieron en ella un respeto a la memoria de quienes partieron.
En la literatura, surgieron varios libros basados en los hechos reales o inspirados en el evento. Uno de los más conocidos es Uno de nosotros, la historia de un masacre en Noruega, y sus consecuencias, escrito por el periodista Asne Seierstad. El libro hace un análisis detallado del caso, profundizando en la vida de Anders Behring Breivik, sus planes, su manifiesto y también en la historia de algunas de las víctimas. Es una obra completa que mezcla investigación periodística con narrativa emocional. También fueron publicados libros escritos por familiares de las víctimas, como Si tú estuvieras aquí, de Jon Ronen Asphey, y Lo invisible, de Geir Lippestad, abogado de Breivik, que cuenta su experiencia personal durante el juicio. En la música, artistas noruegos crearon canciones para homenajear a las víctimas y expresar sentimientos de dolor, resistencia y esperanza. Una de las más famosas es Cada vez que miro el mar, de Margrethe Red, que mencionamos anteriormente. La letra habla de añoranza, recuerdo y la dificultad de aceptar la pérdida. La canción sonó en varias ceremonias públicas y se convirtió en parte integral de la memoria colectiva del país. En conciertos, se canta en coro con clima de unión y emoción. En el teatro, espectáculos como Utoya la obra fueron montados en diferentes países europeos. La pieza usa testimonios reales de sobrevivientes y familiares para contar la historia del masacre de forma visceral y directa. La particularidad de esta representación es que los papeles son interpretados por jóvenes actores de la misma edad de las víctimas, reforzando la proximidad entre el público y el contenido. Muchas audiencias salieron emocionadas y reflexionando sobre el impacto del extremismo. Estas producciones artísticas tuvieron un papel fundamental no solo en la preservación de la memoria histórica, sino también en la concienciación global sobre el crecimiento del extremismo de derecha en Europa. Sirven como advertencia, documento y testimonio de un día que cambió para siempre a Noruega y al mundo. La Internet revolucionó la forma en que nos conectamos, aprendemos y compartimos información. Pero, al mismo tiempo, también se convirtió en una herramienta poderosa para la propagación de odio, intolerancia y extremismos de todo tipo, incluido el tipo de pensamiento que llevó a Anders Behring Breivik a cometer el masacre de 2011. Breivik no nació extremista. Fue moldeado a lo largo de los años por un proceso de radicalización silenciosa, alimentada principalmente por páginas, foros y vídeos extremistas que encontraba en la web. Estos reforzaban sus creencias y le daban justificaciones para acciones violentas. Pasó años consumiendo contenidos antiislámicos, teorías conspirativas y textos de supremacistas blancos. Sitios como Stormfront, The Daily Storm y comunidades cerradas en Facebook y YouTube fueron fundamentales para la formación de su discurso de odio. Esos ambientes en línea ofrecen un espacio seguro para grupos radicales organizarse, intercambiar ideas y reclutar nuevos miembros. A menudo utilizan lenguaje accesible, memes y vídeos cortos para atraer a jóvenes desinformados o emocionalmente vulnerables. El perfil de Breivik era el de alguien solitario, frustrado y en busca de propósito. Estas características son frecuentemente explotadas por movimientos extremistas, que ofrecen identidad, pertenencia y un enemigo común contra quien luchar. En este caso, el Islam y el multiculturalismo. Él mismo admitió durante el juicio que veía a Internet como un arma tan importante como las armas físicas. Su manifiesto, titulado 2083, una declaración de independencia europea, fue escrito en 2011 y divulgado en redes sociales y foros antes del ataque, como forma de difundir sus ideas e inspirar a otros a actuar de la misma manera. El manifiesto de Breivik tiene más de 500 páginas y mezcla referencias académicas con discursos de odio, llamados a la acción e incluso consejos prácticos sobre cómo planear ataques terroristas. Es un documento peligroso, pero que lamentablemente sigue siendo compartido clandestinamente hasta hoy. Llegó a estudiar los métodos de terroristas islámicos, como los autores de los ataques del 11 de septiembre, para aprender cómo operaciones con pocos recursos pueden causar daños masivos. Esto demuestra cómo la radicalización puede ser híbrida, cruzando fronteras ideológicas e imitando tácticas de grupos rivales. Además de absorber contenido extremo, Breivik también participaba activamente en discusiones en línea. Usaba seudónimos e interactuaba con otras personas que compartían sus visiones.
Este sentido de comunidad virtual reforzó aún más su convicción de que estaba haciendo lo correcto. Estudios realizados después del atentado revelaron que muchos individuos involucrados en actos terroristas similares tienen historias parecidas. Aislamiento social, consumo excesivo de contenidos radicales en la web y un sentimiento de misión redentora que los lleva a creer que están salvando a la sociedad con violencia. Este modelo de terrorismo individual, conocido como lobos solitarios, es especialmente difícil de detectar. A diferencia de grupos organizados como ISIS o Al-Qaeda, estos individuos no dejan rastros claros de conexiones, financiamiento o entrenamientos en campos. Noruega, junto con otros países europeos, comenzó a monitorear más de cerca el contenido extremista en Internet. Actualmente, existen centros especializados que rastrean sitios web, canales y perfiles sospechosos, trabajando junto con plataformas digitales para eliminar contenidos peligrosos. Empresas como Google, Facebook y Twitter también comenzaron a adoptar políticas más estrictas contra discursos de odio. En 2019, tras el atentado en Christchurch, en Nueva Zelanda, gobiernos crearon la iniciativa Christchurch Cal, que reúne empresas y estados para combatir el terrorismo en línea. A pesar de estos avances, el problema persiste. El extremismo digital evoluciona constantemente, cambiando de nombre, plataforma y formato. Nuevos símbolos, memes e idiomas son creados para sortear sistemas de detección, manteniendo la amenaza viva y actual. El caso de Anders Behring Breivik sirve como una advertencia para el mundo. Internet puede ser un espacio de libertad, pero también es un campo de batalla ideológica. Y mientras el odio encuentre espacio para crecer, el riesgo de nuevos massacres seguirá acechando a la sociedad moderna. Estudios posteriores revelaron que el ataque causó un impacto psicológico generalizado en toda la población, incluso entre aquellos que no estuvieron directamente involucrados. Cerca del 60% de los adultos noruegos presentó síntomas de estrés postraumático, como insomnio, ansiedad e hipervigilancia. Esta respuesta colectiva se debe al hecho de que los ataques afectaron el corazón simbólico de la democracia noruega, el gobierno central y un campamento de jóvenes políticos. Era como si el futuro y el presente del país hubieran sido brutalmente atacados al mismo tiempo. Además, el perfil del autor, un ciudadano local, blanco, nacido dentro del sistema de bienestar social, impactó a la sociedad. No era un extraño o alguien venido del exterior, sino un individuo criado dentro de los valores mismos de Noruega. Para lidiar con este trauma colectivo, el gobierno noruego lanzó un programa urgente de apoyo psicológico gratuito y accesible a todos los ciudadanos. Clínicas especializadas fueron montadas en escuelas, centros comunitarios e incluso iglesias, garantizando apoyo emocional cercano a la gente. Profesionales de salud mental fueron movilizados rápidamente para atender a familias de víctimas, sobrevivientes y testigos. Terapeutas especializados en trastorno de estrés postraumático, TEPT, también se integraron al proceso, ofreciendo ayuda continua en los meses y años siguientes. Una estrategia importante fue el uso de grupos de apoyo colectivo. Jóvenes que estuvieron en Utoya y otros familiares comenzaron a reunirse regularmente para compartir experiencias, llorar juntos y reconstruir vínculos. Estos encuentros se convirtieron en fundamentales para la curación emocional. El sistema educativo también fue adaptado. Profesores recibieron entrenamiento para identificar signos de trauma en alumnos, y actividades pedagógicas pasaron a incluir conversaciones sobre emociones, memoria y tolerancia religiosa. La idea era transformar el dolor en aprendizaje. Expertos afirman que la respuesta emocional de Noruega puede explicarse por un fuerte sentido de comunidad. El país tiene una cultura de apoyo mutuo, baja desigualdad y alta confianza institucional, factores que ayudaron a la población a enfrentar el trauma de forma más cohesionada. A diferencia de otras naciones que respondieron a ataques terroristas con medidas represivas o aumento de vigilancia, Noruega optó por mantener sus valores humanistas. Y esto tuvo un impacto positivo en la recuperación psicológica colectiva. Los medios también tuvieron un rol importante. En lugar de explotar el drama o mostrar imágenes sensacionalistas, periódicos y canales de televisión priorizaron la dignidad de las víctimas y evitaban glorificar al terrorista. Esto protegió a parte de la población de revivir el trauma constantemente. A pesar de todos los esfuerzos,
Muchas víctimas continúan sufriendo. Estudios recientes muestran que algunos sobrevivientes todavía enfrentan crisis de pánico, flashbacks y dificultades en relaciones personales. La cicatriz emocional, así como la física, toma tiempo en sanar, y no siempre desaparece por completo. Sin embargo, Noruega demostró que es posible enfrentar el trauma colectivo sin perder la esperanza. Hoy, el país es frecuentemente citado como ejemplo en resiliencia nacional, mostrando cómo la unión, el diálogo y el cuidado humano pueden superar incluso los momentos más oscuros. 5 meses después del masacre de 2011, el primer ministro noruego de la época, Jens Stoltenberg, pronunció una frase que resonaría por toda Europa: nuestro antídoto contra el odio es más democracia, más apertura y más humanidad. Estas palabras resumieron la respuesta de Noruega al terror. En lugar de reaccionar con miedo, represalia o medidas autoritarias, el país eligió reafirmar sus valores fundamentales. En vez de cerrar puertas, decidió abrirlas aún más, promoviendo diálogo, inclusión y tolerancia como forma de combatir el extremismo. Esta postura no fue solo simbólica. Gobiernos locales comenzaron a invertir en proyectos comunitarios que incentivaban el encuentro entre diferentes culturas y religiones. La idea era construir puentes, no muros, para evitar que nuevas generaciones fueran seducidas por discursos de exclusión. Noruega también se convirtió en pionera en la creación de programas educativos orientados al combate de la radicalización. Escuelas comenzaron a incluir temas como identidad, diversidad y resistencia al discurso de odio en los currículos, desde la enseñanza básica. El Ministerio de Educación lanzó iniciativas que entrenaban a profesores para reconocer señales de extremismo entre estudiantes, sin estigmatizar grupos específicos. El enfoque estaba en el individuo, no en la etnia o religión, evitando generalizaciones peligrosas. Además, surgieron centros especializados en deradicalización, que ofrecen apoyo psicológico y social a personas que muestran signos de involucramiento con grupos extremistas. Estos espacios trabajan con métodos basados en escucha activa, mediación y reinserción social. En el escenario europeo, el caso de Noruega sirvió como alerta y ejemplo. Países como Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia comenzaron a revisar sus propias estrategias de combate al extremismo doméstico, especialmente el de derecha. Organizaciones internacionales como la Unión Europea y la OCDE comenzaron a incluir la experiencia noruega en informes sobre seguridad y educación. Muchos expertos señalan que el modelo nórdico puede replicarse con adaptaciones en otras regiones del mundo. Uno de los mayores legados del masacre fue la creación del Centro de Memoria, Paz y Derechos Humanos, inaugurado años después en Oslo. Funciona como un espacio de reflexión, estudio y debate sobre extremismos, libertad y responsabilidad cívica. El centro recibe a estudiantes, investigadores, líderes comunitarios e incluso extremistas que comparten sus trayectorias. Su objetivo es mostrar que el camino hacia la paz comienza con el entendimiento mutuo y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. En Utoya, el campamento de la Juventud Laborista volvió a realizarse pocos meses después del atentado. Fue una decisión simbólica y emocionalmente poderosa. Negar al terror su espacio, su voz y su triunfo. Anualmente, jóvenes regresan a la isla para debatir política, participar en actividades culturales y honrar a las víctimas. Allí renace la esperanza cada año, como prueba de que la vida continúa y que el futuro pertenece a quienes luchan por un mundo mejor. Las familias de las víctimas también crearon asociaciones dedicadas a la memoria colectiva y al apoyo mutuo. Algunos miembros se convirtieron en conferenciantes, otros escribieron libros y muchos ayudan directamente en el combate al extremismo a través de proyectos sociales. A pesar del dolor que jamás será borrado, el pueblo noruego eligió no vivir bajo el peso del miedo. Entendieron que la mejor respuesta al terror no es el aislamiento, sino la unión, no es el odio, sino el amor, no es el silencio, sino la voz colectiva por justicia e igualdad.